Cuando se habla del Antiguo Testamento, se habla de el sumo sacerdote, Aarón y todos sus hijos, toda la herencia de los que habían sido elegidos para hacer las ofrendas a favor del pueblo. Era uno que obraba para todos. Era el día del perdón, que se daba de alguna manera ese oficio, esa ceremonia, esa ofrenda para el perdón de todos. Siempre eran momentos, desde el momento de Moisés, cuando ministraba y era el líder que de alguna manera guiaba a todos. De alguna manera todos estaban encolumnados detrás de la nube. Pero cuando vino Jesús, y cuando vino el Pentecostés, y cuando vino el Nuevo Testamento, lo hermoso del Nuevo Testamento es que cada persona, y es más, el día de Pentecostés, vino el Espíritu Santo y vino en realidad como una lengua de fuego, pero de repente se esparció sobre cada uno de ellos y cada uno de ellos comenzó a tener una experiencia en particular de esa experiencia de la lengua de fuego. No era una sobre la persona de Pedro o sobre algún apóstol sobre otro en importancia, sino que ahora era una experiencia como Jesús había enseñado. Es necesario que yo me vaya, es necesario que yo vuelva al Padre, porque así volveré y habitaré en ustedes. Y el Espíritu es entonces ahora, no es el Espíritu que está sobre Moisés o el Espíritu que estaba sobre el templo, sobre el tabernáculo, porque había un templo. Pero ahora no hay un templo, hoy hay miles de templos. O sea, ahora nosotros tenemos un privilegio mayor. Tenemos el privilegio de ser nosotros templo. Y no es poca cosa, invitar a que venga el fuego de Dios. Invitar a que venga la comunión con Dios. Invitar a que descienda la presencia de Dios que descendía sobre estos grandes líderes. Por eso la música. Porque uno tiene que tener en su corazón esa continua y permanente expectativa que está caminando con Dios. No somos templos los sábados y domingos y después ponemos cerrado hasta la semana que viene, sino que somos templos que vivimos una vida de comunión con Dios diariamente. Y ese es el desafío, de cambiar nuestra manera religiosa de pensar. Decir, bueno, este hombre oficia para mí y yo sigo las indicaciones de este espacio religioso. No funciona así. Cuando alguien le pregunta, ¿te hiciste evangelista? No existe en la Biblia eso. Pero el Nuevo Testamento ya no funciona así. El Nuevo Testamento funciona las lenguas de fuego asentándose sobre cada uno de nosotros. La presencia de Dios viviendo en nosotros, guiándonos a toda verdad, llevándonos y también enseñándonos lo que está bien y lo que está mal y permitiendo que nosotros tomemos nuestras propias decisiones. Por eso hay algunas personas que están cerca de la iglesia pero lejos de Dios. Saben los horarios de la iglesia, los anuncios de la iglesia, todo lo de la iglesia, pero viven una vida lejana a Dios, porque la iglesia no los acerca a Dios. La iglesia les enseña lo que le está enseñando el pastor ahora. Le está diciendo, cuidado, no sea que porque pensás que vas a venir a una iglesia evangélica vas a estar cerca de Dios. Te vamos a guiar cómo llegar cerca de Dios. Y por supuesto, cuando hay muchos templos juntos, cae la gloria de Dios, porque la Biblia dice qué bueno y cuán delicioso es los hermanos unidos, porque allí habita la presencia de Dios. Pero nosotros traemos la presencia de Dios, traemos nuestra lámpara encendida, algunos con un poquitito de aceite, casi no hay más. Pero es el momento de entender que lo hermoso del Evangelio es que el poder de Dios nos cambia, nos transforma y comenzamos una vida nueva, una vida poderosa. De eso se trata el Nuevo Testamento y de eso estamos hablando, del Nuevo Testamento. La gran diferencia entre el antiguo pacto, el pacto de Moisés, el monte Sinaí, todo lo que tenía que ver con las leyes, todo era externo.
Ahora Jesús ya no está al lado de Pedro, está dentro tuyo. Vive en ti. El mismo poder, Jesús dijo, yo subo al cielo, pero voy a volver. Y voy a estar con ustedes y en ustedes. Y ese poder nos cambia. Ese poder te transforma. Ese poder te hace nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y si había personas que necesitaban ser cambiados, eran los discípulos. Y si había personas que tenían poca expectativa de cambiar el mundo o ser llamados y elegidos para cambiar el mundo, eran los discípulos. Por eso cuando preguntaban, ¿puede ser que de Galilea venga algo bueno? Porque eran de ahí, de Galilea, poco ilustrados, poco estudiosos, del lado económico. Eran personas trabajadoras, muchos de ellos despreciados como los publicanos. Personas que no tenían acceso a Jerusalén y ser amigos de los más importantes escribas y fariseos. Todo lo contrario. Y ese tipo de personas el Señor eligió con un carácter más o menos bastante lejano a lo que después ellos terminaron siendo, personas totalmente consagradas, pero al principio eran personas llenas de ira, llenas de incredulidad. Sin embargo, Dios puso sus ojos en ellos. Y el Señor nos ha llamado ahora aquí en esta generación a creer que ese mismo plan de Dios que comenzó con Abraham, cuando el Señor le dijo a Abraham, quiero empezar a tener comunión con una nación. Quiero a través tuyo, a través de tu fe, a través de tu obediencia, comenzar a tener comunión no solamente con un hombre, sino con una nación. Y Abraham salió de su tierra y se fue a Canaán, y allí el Señor lo bendijo y fue el padre de una gran nación. Esa gran nación terminó en Egipto porque hubo hambre en la tierra de Abraham, y luego fue liberado de Egipto. Y ese plan y ese pueblo elegido, después cuando tenían que aceptar al Mesías y tenían que aceptar al verdadero mensajero, no era Moisés, no era Abraham, era Jesús. Pero a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio y la potestad de ser hechos hijos de Dios y de ver la gloria de Dios. ¿Por qué digo todo esto? Porque cuando estamos unánimes juntos, cosas grandes pueden ocurrir. Cosas grandes, poderosas, milagrosas, maravillosas. Sigue siendo el Dios que no mira lo que mira el hombre, sino que mira el corazón. Yo anhelo que esta noche el Señor te cambie por su poder. ¿Cuántos quieren ser cambiados y ser transformados y quieren? Qué tremendo, ¿no? Como Dios tiene planes y tiene caminos, y a medida que vamos caminando con Dios, esos planes y esos propósitos se van cumpliendo y los gigantes van cayendo, las obras de las tinieblas van retrocediendo y Dios te va transformando conforme a su imagen. Todavía hay mucho. Amén. En el libro de los Hechos, como estamos estudiando estos días, en el libro de los Hechos menciona la historia de los discípulos, primeros discípulos que tenían el temor, tenían la carga de haberlo negado a Jesús, haberse tantas veces sido receptores de exhortaciones del Señor, diciendo, hombres de poca fe, ¿por qué no creen? Y ellos tenían a Jesús al lado, pero no lo aprovecharon. ¿Cuántas veces tenemos todo en la iglesia? Tenemos la bendición, tenemos ungidos que vienen a hablarnos, visitas, personas, cultos gloriosos, música del cielo. Pero a veces nuestros corazones, en vez de abrirse, se llenan de incredulidad. Como pasó en el día de Pentecostés, que vieron maravillas
y hablar en lenguas a esos 120 que estaban en el aposento alto, y se maravillaban algunos y otros decían: están llenos de mosto, o sea, están borrachos a una hora temprana del día. La incredulidad en medio de la gloria. En el día más importante de la historia de la iglesia, donde cayó el fuego de Dios, había corazones incrédulos. Dicen: esto está todo arreglado. ¿Conoce gente parecida? Tal vez está al lado suyo. O tal vez es usted mismo. O éramos así. Que en medio de todo lo bueno de Dios siempre estamos pensando lo malo, pensando que no va a suceder nada, y nos llenamos de incredulidad, nos llenamos de dudas, nos llenamos hasta de ofensa al Espíritu Santo. Imagínense decir a una obra sobrenatural del Señor, cumpliéndose lo dicho por el profeta Joel: en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu. Estaba ocurriendo. Y los que estaban allí en una fiesta de Pentecostés decían: esto es, están borrachos. Hablando livianamente de las cosas de Dios. Tengamos mucho temor y cuidado de poder hablar cosas que puedan ofender la obra del Espíritu Santo. Antes más, uniéndonos y animándonos unos a otros en el Espíritu, como esta noche. Y exhortándonos cada día. Entre tanto, el Señor te dice: es el tiempo de Dios para ti. Pero claro, la obra del enemigo siempre aparece en los corazones. Y es esa la obra que tiene que obrar el Espíritu Santo. Toda duda, toda área de nuestra vida llena de tinieblas se tiene que transformar y tiene que ser cambiada. Porque si no, el culto, el fuego, la gloria, el aplauso, lo que vemos en la pantalla no termina de cambiarte. Tienes que decirle: Señor, haz una obra grande en mi vida, Espíritu Santo. Es interesante cómo los discípulos, cuando Jesús fue alzado en una nube después de la resurrección, les dijo en Hechos 1:8: quédense en Jerusalén hasta que sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Y van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice la Escritura, versículo siguiente: después de esto, ya el Señor fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y ahí el Jesús que caminó con ellos todos los días ya no iba a estar con ellos. Ya no iba a estar al lado de ellos, ya no iba a estar a la distancia de lo que pueda alcanzar sus pasos. Ya fue alzado a los cielos. Y ahí estaba la responsabilidad. ¿Qué iban a hacer? Llenos de temores, ¿iban a obedecer, volver a Jerusalén? ¿Iban a dispersarse y decir: bueno, se terminó todo? Se terminó, fue bueno, fueron 3 años buenos, pero se terminó. Jesús se fue. Pero ¿sabe lo que hicieron? Dice la Biblia, en versículo 12, que volvieron a Jerusalén. Una señal de cambio. Volvieron a Jerusalén. Es decir, empezaron a cambiar. Los que Jesús una y otra vez les dijo: pero ¿cómo no cambian? ¿Cómo no entienden? ¿Se acuerda que uno de los milagros, el Señor les dijo 9 veces: ¿cómo no entienden? Tan sordos, no entienden, están ciegos y no sé cuántas cosas. Y ellos lo veían: no entendemos nada. No veían, no entendían, no escuchaban. Y cuando todo terminó, ¿cómo reaccionaron? Gloria a Dios, reaccionaron bien. Y mi pregunta hoy, después que termine este culto, ¿cómo vas a salir de aquí? Vas a salir cambiado por su poder. Aunque al infierno no le guste, el Señor te señaló para esta época, a ti, a tu casa, a tu familia, para ser de bendición. ¿Cuántos lo creen? Entonces, volvieron a Jerusalén conforme a lo que el Señor les había dicho. Camino de un día de reposo, versículo siguiente. Y entrados subieron al aposento alto,
Porque el Señor les dijo que se quedaran y que esperasen, ¿sí o no? Y ellos quisieron, se quedaron y esperaron. Fueron cambiados. El Señor tiene poder para cambiarnos. El poder que está aquí hoy no es una religión, es el poder que nos cambia a cada uno. Lo hermoso del Evangelio y de la vida cristiana no es que solamente estamos detrás, encolumnados detrás de alguien que nos guía. Es la guía de Dios personal, la luz de Dios personal, el empoderamiento de Dios personal. Si hoy le dices: Señor, yo quiero más de ti, yo quiero más. Yo me acuerdo muchas oraciones siendo pastor. Le decía: Señor, soy pastor, tengo una hermosa congregación, pero hay más. Hay más. Sé que hay más de ti. Sé que hay más milagros. Escuché de lo que Dios hizo en otras épocas. Yo quiero verlo en esta generación. Yo quiero más fuego, más unción, más avivamiento. Quiero más. Quiero ver más almas convertidas. Quiero ver más milagros. ¿Y sabe con quién me juntaba para dinamizar y generar esa empatía espiritual? Esa sinergia que se da cuando hay dos personas que están en el mismo espíritu. Con Anacondia. Cuando yo me sentía sediento de Dios, iba y me encontraba con uno peor que yo. Y decía: vamos a orar, vamos a orar, vamos a reclamarle todo el país. Y yo tenía 4 abuelas de congregación en esa época. Pero le reclamábamos. Y yo le creía a Dios que era poderoso y que el Pentecostés y el poder no había quedado en la historia. Y sabe lo hermoso cuando Dios hace maravillas, que la gloria se la tiene que llevar el Señor. Porque hay algunas personas que cuentan un testimonio y dicen: porque Dios, yo fui a la iglesia y Dios me sacó de ahí donde estaba, no daba más, estaba en la última y me sacó. Si no fuera por mi fe, si no fuera porque soy un hombre de oración, si no fuera porque soy humilde. Y cuando yo digo: oye, ¿qué está haciendo? Está corriendo al que le dio la victoria de lado y empieza a hablar de él. Porque yo merecía esto. Soy una buena persona. Viva yo. Viva yo que creí. Aunque yo lo hago para que usted se ría, muchas veces la obra de Dios la termina cosechando uno. Yo soy la persona. Tócame, está ungido. Y no es eso. Cuando Dios obra, cuando Dios se mueve, para que se mueva más, nosotros nos tenemos que hacer de lado y de levantar el nombre de Jesús y decir: Señor, pero todo esto no tiene nada que ver conmigo. Hay un Dios grande y poderoso que sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Vamos, dale ese aplauso al Rey de Reyes. Amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces, cuando contemos un testimonio, no hablemos de nosotros, hablemos de Él. Hablemos que Él todavía sigue siendo el Dios que sigue haciendo milagros. Y diga: y cuando ese testimonio ocurra, yo le voy a dar la gloria y la honra, y voy a anunciar y voy a ser un testigo de aquel que sigue siendo el Dios que levantó su pueblo. Porque el pueblo de Dios no es el pueblo hebreo hoy, sino es todo aquel que cree. Todo aquel que cree es llamado a ser parte de ese pueblo de Dios. Amén. ¿Cuántos están felices de pertenecer al pueblo de Dios? Entonces dice la Biblia: subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote. Todas personas que tenían un área de su vida la cual necesitaban un cambio, una transformación.
Pero dice la Biblia que a causa Judas, hermano de Jacobo, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Sus hermanos habían sido cambiados, había sido cambiado Pedro, Jacobo, Juan, que cuando Jesús les dijo, apóyenme, quédense en oración conmigo en el Getsemaní, cada vez que se alejaba se dormían. ¿Están orando? Sí, estamos orando, Señor. Se daba vuelta. Esos que tenían ese corazón todavía no del todo transformado, dice la Biblia, que ya después que Jesús fue al cielo, perseveraban unidos. Porque el que nos une a nosotros no es la iglesia, nos une el Espíritu que mora en nosotros. Porque el Espíritu que mora en nosotros nos da esa unidad. Y es como que yo me encuentro con un hermano que viene de otro lugar del mundo y empiezo a hablar con ese pastor y parecería como que lo conozco de toda la vida. Porque hay un vínculo espiritual, porque Él tiene el Espíritu Santo y nosotros tenemos el Espíritu Santo, y ambos queremos la honra y la gloria del Señor, y ambos y cada persona que ama a Jesús, ya sea argentino, que venga de diferente lugar de Argentina o del mundo entero, todos estamos unidos en ese vínculo del Espíritu Santo, esa unión espiritual que es la que se mueve. Cuando el Espíritu Santo, dice la Escritura, perseveraban unánimes en oración y ruego, estaban ahí las mujeres, estaba María, que ya después en el Nuevo Testamento no aparece más. Este es el último momento en que se menciona a la madre de Jesús. Y los hermanos de Jesús. Los hermanos de Jesús, porque Jesús tuvo hermanos que cuando Jesús empezó a ministrar no creían en Jesús e iban a buscarlo al lugar donde él ministraba y no creían y lo buscaban diciendo, me lo voy a llevar a casa, como que está medio. Ellos también cambiaron. Cambió Pedro, cambió Juan, cambiaron todos ellos. Cambiaron los hermanos de Jesús, y cada uno de nosotros que estamos aquí somos transformados y cambiados de gloria en gloria, unánimes, juntos en oración y ruego. Amén. Entonces, en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 6, dice, entonces cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y ahí después sigue mencionando más adelante de dónde procedían, de diferentes lugares, de Egipto, de Roma, de diferentes lugares. Versículo 12 dice, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Esto es el inicio de la iglesia. Esto es nuestro origen. Nuestro origen. Ahí surge la iglesia. Antes estaba el pueblo de Dios. Antes estaba la ley. Pero ahí, en ese lugar, el Señor prometió que iba a derramar su espíritu para que cada uno de nosotros fuésemos empoderados, porque el gran mensaje de Jesús fue que Él era la luz y la luz iba a brillar, y cada uno de nosotros iba a tener que ser quien lleve ese brillo, esa luz de Jesús al mundo. Pero Jesús les dijo, pero ustedes no están capacitados para ser testigos. Primero, ahora les va a ocurrir algo. Tienen que quedar en Jerusalén,
porque van a ser revestidos de un poder, de una presencia de Dios, de un derramamiento del Espíritu que los va a capacitar para ser testigos, para ir y anunciar hasta los confines de la tierra el Evangelio de Jesucristo con señales, milagros, maravillas. ¿Qué es esto? Lo que ocurrió es el inicio de la iglesia, y como todo momento del Espíritu es poderoso. Gloria a Dios. Y ese mover de Dios todavía está sobre su vida. Oh, yo siento la unción predicando esto ya. Es sobrenatural. Es glorioso. Cuando Dios se muestra de una forma poderosa. Así que este evangelio poderoso y esta experiencia poderosa había sido profetizada varias veces en el Antiguo Testamento y también por Juan el Bautista. Y dice el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 16, cuando Pedro está hablando, dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Lo está diciendo el Nuevo Testamento, que el Pentecostés es el cumplimiento, es la evidencia externa de la llegada de lo que dijo Jesús. Jesús dijo: ustedes quédense expectantes, quédense orando, porque voy a volver. Y cada vez que Dios se muestra, lo hace de una manera poderosa. Cuando el Señor quiso mostrarle a Moisés que él era el libertador, lo hizo de una manera poderosa, con una zarza que ardía y no se consumía. Cuando vino los 10 mandamientos, Moisés vio una nube, truenos, fuego arriba del monte Sinaí, porque Dios estaba mostrándose visiblemente, diciendo: aquí estoy yo, empieza una nueva época, una nueva etapa, voy a poner leyes para que mi pueblo la siga. En el Pentecostés empieza otra etapa, el nuevo pacto, Cristo en nosotros. Ya no son leyes donde yo tengo que seguir una serie de leyes escritas en una tabla externa, sino que el Pentecostés es el poder del Espíritu Santo que nuevamente toca la tierra. ¿Y sabe qué? Cada noche que nos reunimos aquí vuelve a derramarse el mismo poder sobre cada corazón. Depende de aquel que lo quiera recibir. ¿Cuántos de ustedes dicen: pastor, yo necesito ser cambiado? Con ese amén no me convenció. En Lucas capítulo 3, versículo 16 dice: respondió Juan diciendo: yo a la verdad os bautizo con agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Amén. Esa es la marca distintiva, el momento cuando Dios habla, cuando Dios se muestra. Es el momento cuando Dios hace algo sobre la iglesia. No es algo más. No es algo más. Es un momento que toca y marca a una persona para siempre. La transforma, la activa, le imparte algo, la transforma. Usted no le puede pedir: Dios, dame tu poder, pero déjame ser una persona mundana. Dame tu poder sábado a las 16 horas. Para que lo sienta, para que lo viva, y después, cuando tu poder me saca todos mis cuitas y cosas, voy a seguir una vida incrédula, mundana, no leo la Biblia, no oro. No, así no funciona. Así no funciona. Funciona de esta manera: Señor, todo esto es por gracia.
Yo no tengo que pagar nada, no tengo que hacer ninguna peregrinaje a ningún lado. El Espíritu Santo todavía está buscando un aposento alto donde derramar su presencia. Un corazón. Diga: Señora, heme aquí. Yo quiero ser ese corazón. Donde el Señor dice: el que viene detrás de mí los va a bautizar en Espíritu Santo. Y cuando Él los bautice, ese bautismo es el cambio. Vino en forma de viento recio, vino en forma de lenguas de fuego, vino en forma sobrenatural. Y esos discípulos, después de ese evento, recibieron algo tan fuerte que salieron de ahí y sus vidas ya no fueron las mismas. Hoy, por supuesto, no todos somos ni tenemos el llamado a ser como Pedro, Jacobo, Juan, porque cada uno tiene su rol y su función, pero todos tenemos la oportunidad de que Dios derrame ese poder, ese mismo viento, ese mismo viento del cielo, ese aliento de Dios todavía sigue siendo el mismo de esa época. Amén. No es solamente para hablar en lenguas, es lo que produce, es la vida espiritual que produce, es el cambio que produce, es la valentía, el coraje, el denuedo, la unidad. Porque dice que a partir de ahí se mantuvieron unánimes, se mantuvieron juntos. Y cada vez que se reunían había más hambre por su presencia. Hermanos, muchos de ustedes dejaron problemas en sus casas, análisis físicos que hay que hacerse, cosas con los hijos, cosas con el trabajo. Pero ¿cómo no vamos hoy a pedirle a Dios que intervenga en nuestras vidas? ¿Cómo vamos a batallar todo eso solos? ¿Cómo vamos a hablarle al mundo incrédulo con palabras humanas? Necesitamos el fuego de Dios. Pero no solamente el fin de semana, necesitamos hoy ser cautivados por esa presencia, ser cambiados por esa presencia. Amén. ¿Cuántos necesitan el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué no se pone en pie por un momento? Te damos gracias, Señor, te damos gloria. Vamos, levante sus manos y alábelo. Oh, yo te vengo a dar honra, Espíritu Santo. Honro el nombre de Jesús. Que tu gracia, que tu misericordia nos cambie. Todos los que están allí en algún lugar, levante sus manos y dígale: Señor, cambia mi vida. Cambia mi vida, Señor. Cambia mi vida, Señor. Cambia mi vida. Le damos la bienvenida a aquel que todavía no ha terminado su obra en este mundo y nos sigue hablando cada fin de semana, creando esa expectativa y esa dependencia de Dios. Precioso Espíritu Santo, que el fuego se mantenga. Ese mismo viento recio, esa misma paloma que vino sobre la persona de Jesús, esa misma gracia de Dios que perdona los pecados. Señor, dales a los que no conocen la verdad el privilegio de ser nuevas criaturas. Tú le dijiste a un hombre: te es necesario nacer de nuevo. Señor, que las personas hoy conozcan a Jesús y no una religión, sino Jesús, que tengan una comunión personal con Jesús, que caminen en espíritu y en verdad. Señor, te pedimos santidad, te pedimos sanidad, te pedimos liberación. Señor, toda persona atada sea libre ahora. Toda persona esclava del enemigo y de malos pensamientos sea libre ahora. Porque
porque el espíritu sigue siendo el mismo. Toda persona con diagnósticos médicos, Señor, que la ciencia no puede resolver, tócalos ahora, porque tú dijiste: yo los envío, en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Y ese mismo poder está aquí ahora, en todo lugar, en toda área de la iglesia. Los que están parados, Padre, yo te pido ahora un tiempo de gracia, un tiempo de favor, un tiempo de misericordia, un tiempo de sanidad interior, un tiempo de perdón, un tiempo de arrepentimiento, porque viene tiempo de fuego sobre ti ahora. Es el momento, no dejar pasar el tiempo de gracia. La generación que ha sido llamada para continuar la obra del Evangelio. El Pentecostés fue el inicio de Dios con su pueblo. Y ahora te pido, Padre, para la iglesia, Rey de Reyes, más gracia, más favor, más avivamiento. Que el cielo quede abierto, que no se cierren los cielos, sino que se abra el cielo, que se abra el cielo, Dios, para la gloria de tu nombre. La gloria de tu nombre. Levante sus manos y diga: Espíritu Santo, lléname ahora. Gracias, Señor. Y ahora yo quiero que tome la mano del hermano que está a su lado. Unánime juntos, Señor, oramos para que todos sean llenos. Oramos para que todos sean llenos del poder del Espíritu Santo. Todos sean llenos del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por mi hermano que está a mi lado. Gracias por lo que tú vas a hacer en su vida, Señor. Gracias. Más. ¿Será que se va a repetir un nuevo Pentecostés aquí? Así estaban unánimes, juntos, recordando, orando. Al lado suyo tiene una persona muy necesitada de Dios. Dígale: Señor, antes de irse, te pido por mi hermano, para que salga lleno de tu presencia y de la victoria de Jesús en la cruz. Gracias, Señor, gracias. Te bendecimos, te honramos. Levante sus manos y dele a Dios toda la gloria. Oh, toda la gloria.